Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Otro viernes más de enseñanza. Pues hoy, gracias a Dios, nos toca ver en el curso de Biblia que estamos la porción de apologética. Esta sección está destinada a la defensa de la fe, porque mientras que nosotros nos vamos instruyendo, mis queridos hermanos, a medida que vamos fortaleciéndonos en las escrituras, las herramientas que se nos prestan para poder defender la fe frente a las personas que nos hacen preguntas y no tenemos con qué responder. Así nos dice Primera de Pedro 3:15, que tenemos que tener entendimiento para poder dar respuesta a las personas que nos preguntan. Entonces, dicho sea esto de paso, pues vamos a empezar con la oración de agradecimiento a nuestro Dios Padre Celestial, a nuestra Santísima Virgen María, y pues también al Espíritu Santo que nos dé todo el poder de discernimiento, ¿sí? Entonces nos ponemos en actitud de oración, mis queridos hermanos, y empezamos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. ¿Cómo no regalarte a ti también esta linda rosa, mi querida Madre Espiritual? Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ti, Paráclito Divino, también te vamos a invocar para que tu presencia esté en nuestro sentir, en nuestro pensamiento, Señor, y nos ayudes a discernir su santa palabra. También tenemos esta pequeña oración que hemos preparado para que el Espíritu Santo fluya en nuestros corazones, ¿sí? Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda, toda indiferencia, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría. Lléname de tu paz, de tu gozo. Lléname de tu alegría. A ti sea la gloria, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y que esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy, la vamos a empezar con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, la clase de hoy va a estar dirigida a lo que es la palabra de Dios. ¿Qué constituye para nosotros la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es para nosotros la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene un significado. A veces nosotros decimos, ¿sí? Dentro de nuestra Eucaristía, después de haber leído la primera lectura, ¿sí? Al término siempre se dice palabra de Dios. Nosotros que decimos, te alabamos, Señor, ¿sí? Entonces, cuando decimos palabra de Dios es porque se está refiriendo al texto bíblico. Y en este caso, nosotros vamos a decir la palabra de Dios es porque le vamos a dar coherencia en nuestras vidas de qué significa la palabra de Dios en nuestro caminar, en nuestro sentir, ¿sí? Entonces, queremos decir que la importancia de la palabra de Dios para los católicos tanto sirve para podernos instruir y para poder buscar y entender, ¿sí?, su sabiduría. Buscamos leer la palabra para poder discernirla. ¿Por qué decimos palabra de Dios? Ya lo dijimos hace un rato, ¿sí? Es porque cuando estamos leyendo nuestro texto bíblico, especialmente las lecturas de la primera lectura del Evangelio, de la Santa Eucaristía, siempre se va a terminar diciendo palabra de Dios. Entonces, vamos a buscar la importancia. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Sí? Si lees, las escuchas y las pones en práctica en toda su extensión,
vamos a tener grandes beneficios, porque recibiremos una promesa por parte de Dios, ya que así el Señor nos los prometió, ¿sí? Nosotros tenemos al gran recaudo, ¿sí? En el que tenemos las grandes promesas que le hizo Dios a Abraham, Dios a Moisés, ¿sí? Dios a David, ¿sí? Entonces, el mensaje que nos ha dejado el Señor en las Escrituras para días postreros, o sea, para nuestros días, es tan importante que tanto es así que si uno las discierne, las va a poner en práctica, ¿sí? Porque la palabra de Dios sirve para ponerla en práctica, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué tal si empezamos viendo Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, de sus versículos del 1 al 24, ¿sí? Este texto bíblico es tan importante porque nos va a referir sobre las promesas que el Señor nos hace si nosotros nos acogemos a su palabra, ¿sí? Entonces, empezamos diciendo: ahora bien, si tú obedeces de verdad la voz de Yahvé, tu Dios, practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo hoy, Yahvé, tu Dios, te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces vendrá sobre ti y te alcanzará todas las bendiciones siguientes por haber obedecido la voz de tu Dios. ¿Sí? Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito serás el fruto de tu enseñanza, el fruto de tu tierra, las crías de tu burra, el parto de tus vacas y ovejas. Bendito tu canasta de fruto y tu reserva de pan. Bendito serás cuando salgas y bendito también cuando vuelvas. Yahvé hará huir ante ti a todos los enemigos que te ataquen. Por un camino saldrán a tu encuentro y por 7 huirán de ti. Yahvé ordenará a la bendición que esté contigo en tu granero, en tus empresas, para que seas bendito en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Yahvé hará de tu pueblo santo, como te ha jurado, y tú guardarás sus mandamientos y sigues sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que te protege el nombre de Yahvé y te respetarán. ¿Sí? Palabra de Dios. Entonces, para esto es que sirve, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, para ponerla en práctica y empezar a recibir sus bendiciones. Porque nosotros tenemos el precepto de que si guardamos sus mandamientos, ¿sí?, siempre vamos a estar con salud, siempre vamos a estar con bendiciones, porque ya lo dijo su palabra del Señor, ¿sí? Bendito serás si cumples mis preceptos. ¿Sí? En el Evangelio de Juan, ¿sí?, capítulo 8, versículo 31, ¿sí?, vamos a ver que son los hijos de la verdad. ¿Sí? Jesús le dijo y le decía, muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán mis verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿También para qué sirve la palabra? La palabra sirve para ser libre, porque Dios nos lo promete, que el que persevera en su palabra nos hará libre, ¿sí? Para tener fe, porque no todos aceptamos la palabra, ¿sí?, es el gran beneficio también de que el Señor nos promete su palabra, porque sin la palabra del Señor no tendríamos fe. Si no tuviéramos testimonios, no tuviéramos fe. Entonces, en la carta de los Romanos, capítulo 10, versículos del 14 al 17, el Señor nos dice, pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán de Él quien no lo proclame? ¿Cómo
lo proclamarán si no lo han enviado? Como dicen las Escrituras, que bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías, Señor, ¿quién nos ha escuchado y nos ha creído? ¿Sí? Entonces, la palabra es tan concreta, mis queridos hermanos, que por la fe es que se aceptó la palabra. ¿Sí? También, la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, este texto es un poquito largo, que va del 1 al 40, pero tendríamos que leerlo todo para poder entender el significado de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si ya que hablamos de fe, ¿sí? En la carta a los romanos, en la carta a los romanos, ¿sí? Entonces tenemos que saber primero qué es el verdadero testimonio de fe. Para nosotros, ¿en qué consiste la fe para poder aceptar la palabra? ¿Sí? Y empezamos diciendo, la fe es aferrarse a lo que no se espera, la certeza de las cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Este primer texto bíblico nos menciona a nuestros antepasados, empezando por Abraham, Moisés, Elías, los profetas, todos aquellos que tuvieron testimonio de haber oído la palabra del Señor y la pusieron en práctica. ¿Pero por qué? Porque ellos depositaron la fe en nuestro Dios, especialmente en nuestro padre Abraham, quien es considerado el padre de la fe, en él constituye todo el depósito de la fe, todo el depósito de la fe. ¿Sí? Seguimos. Por la fe creemos en las etapas de la creación, fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que en el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín, porque eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender aprobando sus ofrendas. Y aún después de muerto, por su fe se lo sigue clamando. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado antes de que fuera arrebatado al cielo. Se nos dice que había agradado a Dios, pero sin la fe es imposible agradarle a Dios, pues nadie se acerca a Dios sin antes no creer que existe y que recompensa a los que buscan. Por la fe Noé escuchó el anuncio y el acontecimiento que nos podían anticipar y construyó el arca en que iban a salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y en ella fue reconocido justo, lo cual fue fruto de la fe. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe le hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que benefició la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólido cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad, y que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en él que se lo prometió. Por eso, de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendencias tan numerosas como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arenas en las orillas del mar. Todos murieron como creyentes. No había conseguido lo prometido, pero lo habían visto y reconocido desde lejos, confesándole extraños y peregrinos en la tierra. Los que sabían hacer, lo que harían de ver claramente, que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra en la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella, pero no aspiraban a su patria, mejor, es decir, a la del cielo. Por eso, Dios se avergüenza de ellos ni de llamarlos su Dios, pues Él les preparó la ciudad.
Por la fe, Abraham fue sacrificado a su hijo cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaba ofreciendo al hijo único que debía heredar la promesa y Dios le dijo, por Isaac tendrás las descendencias que te llevarán tu nombre. Abraham pensó seguramente, Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tiene su sentido simbólico para nosotros. Por la fe también Isaac dio a Jacob y a Esaú las bendiciones que dirían al porvenir. Por la fe de Jacob, moribundo, dio bendiciones y diferentes a su hijo José y se inclinó, apoyándose en su bastón. Por la fe José, próximo a su fin, recordó que los hijos de Israel saldrían de Egipto y dio órdenes desenfrenantes a sus propios restos. Por la fe de los padres del recién nacido Moisés, lo encontraron durante 3 meses, pues pusieron que el niño era muy hermoso y no tenieron el secreto del rey. Por la fe Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija de Faraón y quiso compartir no el goce pasajero del pecado, sino los malos ratos del pueblo de Dios. Se fijó en Dios retribuir a cada uno y consideró que ser humillado con Cristo tenía más valor que todas las riquezas de Egipto. Por la fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque se fijaba en otra que era invisible. Por la fe se celebró la Pascua y rociaron con sangre a las puertas que el exterminador no diera muerte a su hijo primogénito. Por la fe arrebataron el mar rojo como si fuera tierra seca, mientras que los egipcios trataron de pasarlo y se ahogaron. Por la fe cayeron los muertos del ejército de Jericó, después de dar vueltas a su alrededor durante 7 días. Por su fe, la prostituta Rabat dio buenas acogidas a los espías y escapó a la muerte de los incrédulos. Y así sucesivamente, mis queridos hermanos. La palabra nos muestra de nuestros antepasados que todos tuvieron vida eterna y creyeron en Dios por la fe. Todos se salvaron por la fe. Dentro de la vida pública de Jesús, esa fe de nuestros antepasados empezó a perdurar, y tanto es así que cuando nuestro Señor Jesús empezó su vida pública, también dice que encontró fe en muchas personas en las que Él había curado, había sanado y también había resucitado. Una de ellas la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 10, que es la fe del centurión. Una fe tan grande que, a pesar que el centurión no era judío, ¿sí?, pero sin embargo creyó en la palabra, creyó en el testimonio que estaba dando nuestro Señor Jesús, porque hay una palabra escrita y hay una palabra escuchada, hablada. Y la fe del testimonio, la palabra que estaba proclamando nuestro Señor Jesús, era era la palabra hablada, ¿sí? Entonces, dice el texto bíblico: al entrar en Cafarnaúm, se le acercó el centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión le contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando les digo a uno, vete, él va, y si le digo al otro, ve, él viene, y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él lo hace. Jesús quedó tan admirado al oírlo y le dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. ¿Sí?
la fe, y la base más importante, la base principal, ¿sí? Para poder creer en el Dios invisible, en el Dios que no vemos, pero que sí creemos. Asimismo, ¿sí? La promesa que le dio Dios a Abraham, que ya lo vimos en el texto bíblico anterior, pero que vale recalcarlo de nuevo, lo vemos en la carta a los Romanos, en su capítulo número 4, en los versículos del 13 al 15, ¿sí? Especialmente hasta el 25, pero en el 15 nos podíamos detener para pues, ver la importancia, ¿sí? Abraham fue el padre de la fe y la promesa realizada mediante la fe que tuvo Abraham. Es más fácil ver que si Dios prometió a Abraham, o más bien a su descendiente, que el mundo le presentaría, esto no tiene nada que ver con la ley, sino con la manera de ser justo propia del creyente. Si deberíamos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido y la promesa también se quedaría en nada, ¿sí? Pues la ley solamente traería castigo. La ley y transgresión van juntas. Por eso la fe es el camino de que es el todo que da a Dios. De este modo, la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te hago padre de muchas naciones, y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da la vida a los muertos y llama a los que aún existen como si ya existieran. Abraham creyó y esperó con todas las esperanzas, llegando a ser padre de muchas naciones. Según le había dicho, mira cuán numerosa serán tu descendencia. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida, teniendo entonces unos 100 años y que su esposa Sara no podía tener descendencia, solamente fijándose en la fe. ¿Sí? Dentro de la fe, como ya nos lo estamos manifestando, según la palabra, ¿sí? Si nosotros damos testimonio de la palabra, esa palabra, para que tenga validez, tiene que tener un complemento. Y ese complemento es la obra. Una obra sin fe es una fe muerta, ¿sí? Para que la obra sea valedera, tiene que tener fe. Y para que la fe sea valedera, tiene que tener obra, ¿sí? Así nos lo dice en la carta que el apóstol Pablo envía a Santiago, ¿sí? Y pues, esta le dice que una fe sin obra es una fe muerta, ¿sí? Carta a Santiago capítulo 2 versículos del 14 al 21. Le manifiesta, hermano, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obra, ¿de qué sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve esto? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obra, muere solita. Y sería fácil decirle unos al otro, tú tienes fe, pero yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien. Pero si lo creen también, los demonios también los creen. Será necesario demostrarle, si no lo saben todavía, que la fe sin obra no tiene sentido. Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo solo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac, sino porque tuvo fe. ¿Sí? El ofrecimiento, para muchos que no sepan, cuando tú en los tiempos de antes, cuando tú ofrecías algo, era una obra que tú ibas a hacer,
¿sí? Entonces, por eso dice el texto bíblico, Abraham cuando ofreció a su hijo en el altar y veía a la demás gente, ¿sí? El reconocimiento, si él no hubiese tenido la fe de que era Dios quien estaba pidiendo ese sacrificio, esa obra no hubiese sentido, esa fe no hubiese sentido, no hubiese tenido ningún sentido, ¿sí? Ya que simplemente lo que hubiera hecho Abraham era haberlo matado, sacrificado a su hijo y ya está. Pero como Abraham tenía depositado la fe en la palabra de lo que le había manifestado nuestro Dios, entonces él estaba seguro de que su hijo no iba a morir, pero que si era la voluntad de nuestro Dios Padre Celestial, bajo su palabra, bajo el petitorio que él le pidió, él tenía que hacerlo. Por eso que de ahí entra la obediencia en el testimonio de la fe. Todo aquel hijo que es obediente da un buen testimonio de fe. Y vamos a ver qué tan importante, mis queridos hermanos, es poner en práctica la palabra del Señor. Porque si tú la crees y la pones en práctica, ya nos dijo nuestro Dios Padre Celestial, te llegarán muchas bendiciones. Veamos que nuestro Señor Jesús también, Él nos da su bendición, pero nos las muestra bajo las bienaventuranzas. Y es ahí que en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28, ¿sí? Lo que son los bienaventurados, ¿sí? Y dice, de la manera más concreta y precisa para el buen entendedor. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Pero Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. O sea, la observan significa darle práctica, ¿sí? Ponerla en práctica, observarla, ponerla en mandato. Eso significa observarla. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en esa bienaventuranza que le daba esta mujer a nuestro Señor Jesús? El Señor le replica, ¿sí? Más bien el bienaventurado será el hombre que aquel que escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Escuchando la palabra de Dios, la pone en práctica. Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Un buen precepto, un buen versículo, un buen testimonio, mis queridos hermanos. Para muchos, la palabra de Dios será poco, pero para otros la palabra de Dios será todo, ¿sí? Todo. Y vamos a ver cuál es el testimonio de Juan, porque eso es lo que el Señor nos lo hace dar a entender. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, nos va a revelar el texto bíblico que la palabra viene desde el principio y la palabra era todo. Y si uno no se acoge a la palabra, mis queridos hermanos, entonces no está dándole la fe correspondiente a las Escrituras. Y el evangelista Juan nos lo dice de esta manera. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella, o que fuese hecho. Tenía vida en ella, y la palabra, y para los hombres era la luz. ¿Sí? Y para los hombres era la luz. Una luz que se puso en esperanza, una luz que se puso en promesa y una promesa que nosotros empezamos a esperarla, ¿sí? Desde hace 2000 años, ¿sí? Pero que para la época de en ese tiempo, para ellos la primera venida, la primera parusia, llegó, pero sin embargo ellos no le dieron
toda la importancia del mundo, toda la importancia que tenía que tener nuestro queridísimo hermano Jesucristo, ¿sí? Por su llegada. ¿Por qué? Porque como decía Juan, que la palabra era al principio todo, pero llega un momento que la palabra que estaba escrita en el Antiguo Testamento se hace carne, ¿sí? Esa palabra se hace carne. El mismo evangelista Juan, en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 14, más adelantito, nos lo dice. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. ¿Por qué dice que puso la tienda entre nosotros? Porque cuando se hizo carne, dice que vino a habitar entre nosotros. ¿Sí? Y el texto bíblico dice poner tienda. ¿Se acuerdan en la transfiguración? Cuando Jesús se encuentra con Moisés y Elías, ¿sí? La transfiguración. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, si gusta, hacemos 3 tiendas. Porque pensaba que Moisés y Elías ya se venían a quedar, ¿sí? Que ya se venían a quedar. Entonces Pedro se puso a las órdenes de Jesús y le dijo, Señor, ¿quieres que hagamos 3 tiendas? Una para tú, una para Moisés y otra para Elías, ¿sí? Eso es habitar y poner tienda. Por eso es que dice la palabra, ¿sí? Y habitó entre nosotros, ¿sí? Y puso su tienda. Habitó entre nosotros y puso su tienda, porque Él se vino a quedar. El Espíritu Santo, que es el tercer paráclito de la palabra, ¿sí? Es el tercer paráclito. Este Espíritu Divino, esta tercera persona, cumple también un rol muy importante en la palabra del Señor. Por eso es que en la carta de los Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 8, vamos a ver que el Espíritu Santo habla a su pueblo por la palabra. ¿Sí? Un testimonio muy lindo, mis queridos hermanos. Carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y le dice, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto. Razonémosla. La palabra del Señor no solamente, ya le dijimos, queda escrita, o sea, la inspiración de los hombres que Dios escogió para poder escribir la Biblia. ¿Sí? Esa es una inspiración. Dios inspiró por revelación a estos hombres. Y la voz de Dios, la palabra de Dios, se hizo escrita. Cuando Jesús nació y llega su momento de su vida pública en el año 30, Jesús empieza a enviar las buenas nuevas, empieza a hablar la palabra, empieza a transmitir la palabra. Entonces esa fue una transmisión oral, ¿sí? Y esa transmisión es la que el Espíritu Santo nos lo manifiesta diciendo, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, la palabra del Espíritu Santo también es válida, ya que el Espíritu Santo es el Paráclito y es la tercera persona de la Santa Trinidad. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesús en el día del Pentecostés le dijo a los apóstoles, yo tengo que irme, pero a ustedes no los voy a dejar solos, ¿sí? Les mandaremos un Paráclito. Y ese fue lo que llegó en el día del Pentecostés, 50 días después. El Espíritu Santo bajó como lengua de fuego, pero a través de la boca de los apóstoles empezaron a transmitir la palabra, ¿sí? Empezaron a transmitir la palabra. Y dice que hablaban en su propia lengua nativa, ¿sí? Propia lengua nativa significa que
todo lo que estaba allí, como dice la palabra, que habían de Mesopotamia, habían de Porto, habían romanos, habían Galileo, fenicios, de todas las partes del mundo, ¿sí? Estos 12 Galileos que se encontraban ahí, empezaron a hablar y cada uno de esos extranjeros lo escuchaba hablar a los discípulos, a los apóstoles, en su propia lengua. Qué tan maravilloso es el Señor, ¿no verdad? Qué tan maravilloso es el Señor. Entonces, eso significa hablar en lengua, que las personas las puedan traducir, ¿sí? Hay otro tipo de hablar, un don especial de hablar en lengua, pero que ese solamente cuando el Señor lo inspira, cuando el Señor lo unge, ¿sí? Y que el que solamente es ungido por el Señor podrá discernir lo que la persona está hablando. No nos dejemos engañar, mis queridos hermanos, como nos dicen por ahí los queridos hermanos protestantes. ¿Sí? Oye, dice que el pastor está ungido y ahorita está hablando en lengua. No, mis señores, no, mis queridos hermanos, no nos dejemos engañar. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, carta a los Hebreos, capítulo 13, del versículo 1 hasta el 29, si ustedes leen todos esos 29 versículos, se van a encontrar con el verdadero don de la profecía. Y que quien quiere hablar en lengua, ahí hay unos requisitos muy esenciales para poder hablar con el Señor y con los demás en la comunidad. Así que no nos dejemos engañar, ¿sí? Ya que estamos tratando en la carta de los Hechos Apóstoles, dice, decía Pedro que le pedían que solucionara ciertos problemas que había en la comunidad. Pero como los apóstoles estaban dedicados al estudio de la palabra, al discernimiento de la palabra, entonces veamos que en la carta de los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículos 2 al 4, dice que no era correcto descuidar la palabra, que siempre era bueno elegir a otros que le imponían la mano para que solucionaran ciertos problemas. Y dice, los 12 se reunieron en la asamblea de los discípulos y le dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fe, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Ven, mis queridos hermanos, la importancia de lo que es tener y saber la palabra del Señor, ¿sí? Qué tan importante es tener el conocimiento pleno de la palabra del Señor. Y pues para terminar, mis queridos hermanos, ¿sí? Porque ya estamos llegando al fin de esta clase acerca de que cuál tan importante es la palabra del Señor, para qué nos sirve la palabra del Señor, porque si hacemos un pequeño resumen, en su capítulo primero vimos la importancia de la apologética, para qué servía. Habían 4 pilares muy importantes, ¿sí? Que era el de, primero, vamos a ver si se acuerdan mis queridos hermanos, ¿sí? El primero era estudiar, aprender, ¿sí? Estudiar las escrituras. Segundo era vivir las escrituras. Tercero era enseñar las escrituras. Y cuarto, defender las escrituras. Había que estudiarlas primero, ponerlas en práctica, vivirlas, después ser evangelista, enseñarlas, y por último, lo que tú estás enseñando, si alguien te dice que así no es, defenderlas con la misma palabra, con la misma actitud, ¿sí? Entonces, esos 4 elementos esenciales es la que nos sirvió para después pasar a la segunda lección y saber quién era la verdadera iglesia del Señor, ¿sí? Si estamos correctos o no correctos, embarcados en la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vimos unos textos bíblicos que nos servían de apoyo para poder con amor, con ternura,
¿sí? Con buen entendimiento, darles a nuestros queridos hermanos separados y dar respuesta, como dice la carta primera de Pedro 3:15, darle respuesta a los que nos preguntan. Y una vez ya tenido el pleno conocimiento, ahora sí, saber para qué nos sirve la palabra del Señor, ¿sí? Y así, mis queridos hermanos, por último, hay que aprender y superar el miedo en la carne. Porque si seguimos teniendo temor, entonces vanamente es poder seguir en este caminar, mis queridos hermanos. Entonces, en la carta de los Romanos, en su capítulo 8, en versículos del 1 en adelante, ¿sí? Vamos a encontrar, el texto bíblico nos dice: entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le damos nada. Si viven según la carne, necesariamente moriremos. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Todo aquello a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes recibirán un espíritu de esclavo, sino el espíritu propio de los hijos que nos permiten gritar, Abba, o sea, papá o padre. El Espíritu asegurará a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y así podemos enunciar la palabra sin temor, ¿sí? Sin temor. Porque si nosotros tenemos temor y vergüenza, nos estaríamos avergonzando de nuestro Dios Padre Celestial, ¿sí? Mis queridos hermanos, espero que esta tercera clase, en cuanto a corresponde apologética, que es el estudio de la fe católica, de la fe cristiana católica, en el cual nosotros nos debemos, les haya servido. Y que esta enseñanza que hemos tenido la noche de hoy haya sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan una linda y muy hermosa tarde, mis queridos hermanos. Dios los bendiga.